Hay una forma de amor en este mundo que no se parece a ninguna otra. No se parece al amor entre dos personas que se eligen en la adultez y que construyen juntas una vida desde la libertad de quien tiene opciones. No se parece al amor por un amigo que creció contigo y que conoce tu historia desde adentro. No se parece siquiera al amor por los padres, que es profundo y formativo, pero que viene desde abajo, desde quien recibe hacia quien dio. Este amor que estamos nombrando esta noche es diferente en su estructura misma, en su peso particular, en la manera en que te alcanza en lugares que ningún otro amor había tocado antes. Es el amor por un hijo, y lo que el doctor Brian Weiss descubrió en décadas de investigación con regresiones a vidas pasadas, es algo que cambia para siempre la manera en que comprendemos esa relación que más nos transforma, más nos desafía y más nos despierta de entre todas las relaciones que un alma puede tener en esta encarnación. Tu hijo no llegó a tu vida por accidente biológico, ni por la simple fortuna de dos cuerpos que se encontraron. Tu hijo es, en el sentido más profundo y más literal de la expresión, tu karma activo. La lección más viva, más urgente y más específica que el universo puso en tus manos para que no pudieras ignorarla, no pudieras posponerla, no pudieras seguir caminando sin aprenderla. Karma activo. Detengámonos un momento en esas dos palabras porque juntas dicen algo que ninguna de las dos podría decir sola. El karma, en su comprensión más profunda y más alejada de la versión simplificada con que a veces circula en el lenguaje cotidiano, no es un sistema de premios y castigos administrado por un juez cósmico imparcial. Es la ley de la continuidad de la conciencia. Es la comprensión de que todo lo que una conciencia siembra en sus experiencias, sus elecciones, sus relaciones, sus intenciones, produce frutos que esa misma conciencia encontrará en el momento en que esté lista para recibirlos y aprender de ellos. Pero hay karma que duerme, hay semillas que se plantaron en otra vida y que esperan su momento, guardadas bajo la superficie, sin urgencia aparente, y hay karma activo, karma que ya no puede esperar, karma que decidió manifestarse ahora, en esta vida, con esta intensidad, a través de esta relación específica. Cuando el doctor Brian Weiss habla de los hijos como karma activo, está diciendo precisamente eso. Algo que tu alma dejó pendiente, algo que necesitaba aprender y no había terminado de aprender, llegó a ti encarnado en este ser particular que te llama mamá o papá y que tiene el poder único de activar en ti exactamente lo que más necesitabas crecer. Quizás mientras escuchas esto, algo en tu interior ya está resonando. Quizás estás pensando en ese hijo que te costó lo que ninguna otra relación te costó. En ese hijo que te sacó a la superficie emociones que no sabías que existían en ti, miedos que nunca habías sentido antes con esa intensidad, una capacidad de amor que te sorprendió por su profundidad, pero también una capacidad de sufrimiento que te sorprendió igualmente. O quizás estás pensando en la relación con ese hijo que no comprenden del todo, en esa dinámica entre los dos que a veces parece ir más allá de lo que la psicología convencional puede explicar, que tiene una textura particular, un peso particular, como si debajo de la relación cotidiana hubiera otra historia que ninguno de los dos recuerda conscientemente, pero que ambos sienten. Brian Weiss escuchó esas historias miles de veces. Y lo que encontró en el fondo de cada una de ellas, desde el estado expandido de conciencia que la regresión hipnótica produce, era siempre la misma estructura fundamental. Las almas que vienen a nosotros como hijos no son almas nuevas que apenas comienzan. Son almas antiguas con las que ya tenemos historia. Y esa historia es precisamente la clave de todo lo que ocurre entre ustedes en esta vida.
Esta noche no te voy a hablar solo de lo que es hermoso en esa relación. También voy a hablar de lo que duele, porque el título de este video dice una verdad que pocas veces se dice con claridad en el mundo espiritual, que tiende a mostrar solo la versión luminosa de las cosas. El karma que viene a través de un hijo duele. Duele de maneras específicas y a veces insoportables, pero ese dolor, cuando se comprende, cuando se ve desde la perspectiva que el Dr. Brian Weiss abrió con su trabajo, no es un fracaso, ni una maldición, ni una injusticia del universo. Es la señal más clara de que el aprendizaje está ocurriendo, de que el alma está despertando, de que algo que necesitaba transformarse está, finalmente, en proceso de transformación. Si este contenido llega a un lugar de ti que pocas palabras alcanzan, si hay algo en esta exploración que sientes que necesitabas escuchar esta noche, te invito a que presiones el botón de me gusta ahora mismo y te suscribas a este canal si todavía no eres parte de esta comunidad de almas que buscan comprenderse a sí mismas con mayor profundidad. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y si conoces a alguien que está navegando una relación difícil con un hijo, alguien que carga esa particular forma de dolor que solo los padres conocen, comparte este video con esa persona. Quizás esta perspectiva es exactamente lo que necesita para comenzar a ver su historia de una manera que le permita soltar el peso y avanzar con más ligereza. Gracias desde el corazón por estar aquí. El Dr. Brian Weiss construyó su comprensión sobre los vínculos entre padres e hijos a lo largo de más de 4 décadas de trabajo clínico, primero con Catherine y luego con cientos de pacientes que en el estado profundo de la hipnosis regresiva describían sus relaciones presentes como continuaciones de relaciones que venían de vidas anteriores. Lo que emergía con una consistencia que Weiss encontraba tanto científicamente significativa como humanamente conmovedora era esto. Los hijos que más nos transforman, los que más activan en nosotros, tanto lo mejor como lo más difícil, son con frecuencia almas con las que llevamos muchas vidas de encuentros y desencuentros. Almas que en otras existencias fueron nuestros padres, o nuestros maestros, o nuestros compañeros de vida, o nuestros rivales, o los seres a quienes más amamos, y que por alguna razón que el alma aún no ha terminado de comprender, perdimos o dejamos ir, o no supimos sostener. Esa historia acumulada es la que hace que la relación con ciertos hijos tenga esa densidad particular que no se puede explicar solo por la psicología de una sola vida. Esa historia es lo que Weiss llamó el karma activo entre almas, la suma de todo lo que se quedó pendiente de otras existencias, esperando este momento preciso para poder, por fin, resolverse. El primero de los aspectos fundamentales de esta relación kármica que vamos a explorar es el que más sorprende a los padres cuando lo escuchan por primera vez. La posibilidad de que el hijo que más te costó sea, kármicamente hablando, el maestro más específico que el universo pudo haberte enviado. Estamos tan condicionados por la idea de que los padres son los maestros y los hijos los aprendices, que la inversión de esa dinámica resulta desorientadora al principio. Pero Brian Weiss documentó esta inversión en casos tras caso. El hijo que llegó con una discapacidad que obligó a los padres a desarrollar una paciencia y una compasión que nunca habrían alcanzado de otra manera. El hijo con una personalidad radicalmente opuesta a la del padre, que vino a enseñarle que existe más de una manera válida de estar en el mundo. El hijo que eligió un camino de vida completamente diferente al que los padres imaginaban para él, y que al hacerlo obligó a esos padres a confrontar sus propias necesidades de control, sus propios miedos al juicio ajeno, su propia dificultad para soltar. El hijo que en su rebeldía, en su diferencia,
En su terquedad particular, estaba haciendo exactamente lo que el karma de esa familia necesitaba para que algo que llevaba generaciones quieto comenzara a moverse. En la tradición budista existe una enseñanza que resulta especialmente relevante para esta exploración. Dice que nuestros mayores maestros espirituales no son siempre los que nos hacen sentir bien. A veces son los que más nos irritan, los que más activan nuestra impaciencia, los que más exponen nuestras limitaciones. Porque la irritación, la impaciencia, la limitación expuesta no son fallas nuestras que debemos ocultar con vergüenza. Son señales precisas de dónde está el trabajo pendiente, son el mapa exacto del territorio donde el crecimiento todavía no ha ocurrido. Brian Weiss integró esta comprensión oriental con la evidencia clínica de sus regresiones y llegó a una conclusión que sus pacientes describían como a la vez incómoda y profundamente liberadora. Cuando un hijo te activa de una manera que ningún otro ser humano puede activarte, cuando tu relación con él toca una cuerda que vibra con una intensidad que no tiene proporción con lo que objetivamente está ocurriendo, esa intensidad es información kármica. Es el alma diciéndote, aquí es. Esto que sientes ahora mismo, esta reacción que te sorprende por su intensidad, esta es la lección. No la estés mirando desde afuera, entra en ella, porque lo que está dentro es exactamente lo que viniste a aprender. El segundo aspecto de esta relación que merece nuestra contemplación más cuidadosa es el fenómeno del dolor parental como activador espiritual. Hay formas de sufrimiento que despiertan el alma de una manera que ninguna experiencia placentera puede igualar. El sufrimiento de un padre o una madre por su hijo es una de esas formas. No existe en el repertorio humano de emociones muchas cosas que se comparen con la angustia de ver sufrir a un hijo, con la impotencia de no poder protegerlo de todo lo que el mundo le hace, con el dolor de sentir que la relación entre los dos está rota o distante o llena de incomprensión, cuando lo que más deseas en el mundo es estar cerca. Brian Weiss, con la honestidad de quien no busca hacer sentir bien a sus lectores, sino hacerles ver la verdad, escribió que ese dolor tan específico de la paternidad y la maternidad es uno de los aceleradores espirituales más potentes que existen en el plano humano. Que hay almas que en otras vidas pasaron por cientos de años de aprendizaje espiritual gradual y tranquilo, y que eligieron en esta vida pasar por la experiencia de la paternidad precisamente porque sabían que ese amor, con toda la vulnerabilidad radical que conlleva, los pondría en contacto con niveles de su propio ser que ninguna práctica meditativa, ningún estudio espiritual, ninguna disciplina contemplativa hubiera podido alcanzar de la misma manera. El dolor de un padre por un hijo es una forma de amor tan extrema que borra todos los muros que el ego construye para protegerse. Te hace permeable de una manera que nada más logra. Y en esa permeabilidad, en esa apertura radical que no elegiste consciente, sino que la vida te impuso a través del amor más grande, es donde el alma puede recibir las enseñanzas más profundas. Como esas personas que describen experiencias de iluminación espiritual en momentos de crisis extrema, no porque la crisis sea sagrada en sí misma, sino porque en la crisis todos los filtros caen y la conciencia queda expuesta a lo que normalmente sus propias defensas le impedían ver. El tercer aspecto de esta relación kármica que vamos a explorar juntos es el de las deudas y los dones que se transfieren entre almas a través de la relación padre-hijo. Una de las comprensiones más liberadoras y al mismo tiempo más desafiantes que emerge del trabajo de Brian Weiss es que los hijos no vienen a nosotros como pizarras en blanco sobre las que escribiremos toda su historia. Vienen con su propia historia, con su propio karma,
con sus propias lecciones pendientes de otras vidas que nosotros, como padres, tenemos el rol de facilitar, a veces sin saber exactamente cómo. Y a veces, lo que más duele de ser padre o madre es exactamente eso: sentir que hay algo en la vida de tu hijo que está más allá de tu capacidad de influir. Una lucha que él tiene que librar solo. Una oscuridad por la que tiene que pasar sin que tú puedas entrar a acompañarlo completamente. Un camino que eligió y que a tus ojos parece equivocado, pero que desde la perspectiva del karma de esa alma puede ser exactamente el recorrido que necesita para aprender lo que su espíritu vino a aprender. Weiss encontró en sus sesiones casos extraordinariamente conmovedores de padres que en vidas pasadas habían sido aquellos que impedían a sus hijos actuales desarrollarse, crecer, elegir. Padres controladores en vidas anteriores que en esta vida habían elegido nacer como hijos de esas mismas almas, o que habían recibido como hijos a almas que en esta existencia los llevarían exactamente hacia la frontera de ese control, obligándolos a aprender la lección del soltar que en otras vidas no habían podido aprender. El hijo que no quiere el camino que el padre le preparó. El hijo que elige la pareja que el padre no aprobaría. El hijo que se va lejos, que construye una vida diferente, que parece rechazar todo lo que sus padres representan. Para el ego parental, esas elecciones duelen como un rechazo personal. Pero para el alma que tiene acceso a la historia completa de la relación entre esas dos conciencias, esas elecciones son frecuentemente el movimiento más sano y más necesario que el hijo pudo haber hecho. Y la pregunta que el karma activo le hace al padre en esos momentos no es ¿por qué me haces esto?, sino ¿qué me estás enseñando? ¿Qué hay en mí que todavía necesita aprender a soltar, a confiar, a amar sin condiciones? El cuarto aspecto de esta relación que exploraremos es el del hijo que llegó con un alma que el padre o la madre reconoció desde el primer momento sin poder explicar ese reconocimiento. Hay padres que al ver a su hijo recién nacido, al mirarlo por primera vez a los ojos, sienten algo que no tiene nombre en el vocabulario convencional del parentesco. Una familiaridad que va más allá de la sangre compartida. Una sensación de ya conozco este ser, de ya estuve aquí contigo, de esta no es nuestra primera vez. Brian Weiss documentó ese fenómeno en múltiples casos y encontró que con frecuencia esos reconocimientos intuitivos correspondían a vínculos kármicos particularmente intensos entre las almas involucradas. Vínculos que venían de muchas vidas de historia compartida y que producían en el plano físico esa extraña certeza de que lo que está ocurriendo es un reencuentro, no un encuentro, que esa alma no es nueva en tu vida, que ya la conoces de una manera que ningún libro de psicología del desarrollo puede explicar completamente. Si has sentido eso con alguno de tus hijos, si hay un hijo al que miras a veces y sientes que en sus ojos hay algo más antiguo que su edad, algo que reconoces sin poder nombrarlo, esa intuición merece ser tomada en serio, no como una fantasía romántica ni como una proyección emocional, sino como información espiritual genuina, como una señal de que el vínculo entre los dos tiene capas que van más allá de esta existencia particular y que comprender esas capas puede abrirte a una manera de relacionarte con ese hijo que sea al mismo tiempo más libre y más profundamente amorosa. El quinto aspecto de la relación kármica padre-hijo que necesitamos contemplar es uno que toca una herida muy específica y muy frecuente, la del hijo que se alejó. Sea físicamente, emocionalmente o ambas cosas al mismo tiempo. El hijo que un día tomó distancia y que desde entonces la relación quedó herida, incompleta, llena de silencios que pesan más que las palabras más duras. Esta herida
tiene una característica particular que la distingue de otras pérdidas. A diferencia de la muerte, que es definitiva aunque el alma continúe, el alejamiento de un hijo vivo es una pérdida que se repite cada día, que se renueva en cada cumpleaños sin llamada, en cada ocasión familiar que se vive sin esa presencia, en cada momento en que el corazón pregunta qué pasó, dónde nos perdimos, qué pudo haberse hecho diferente. Brian Weiss abordó esta herida con una honestidad y una compasión que pocas veces encontramos en la literatura espiritual. Reconoció que el dolor de esa pérdida es real y profundo y no debe minimizarse con explicaciones espirituales que suenen a justificación del sufrimiento. Pero también ofreció una perspectiva que muchos de sus pacientes describieron como la primera comprensión que les permitió comenzar a soltar el peso de esa herida. A veces, el alejamiento de un hijo es parte del karma activo de la relación, no como castigo, no como fracaso de la paternidad, sino como la manifestación de una dinámica entre almas que necesita espacio para que algo se resuelva. Y a veces el acercamiento forzado, el intento de reparar desde el ego lo que el karma está procesando, prolonga lo que podría resolverse más rápidamente si se le da el espacio que necesita. Y que la tarea del padre o la madre en esos momentos no siempre es hacer algo. A veces es simplemente mantener el amor encendido sin condiciones, desde la distancia, sabiendo que ese amor llega aunque no haya respuesta visible, y que las almas que tienen algo pendiente siempre encuentran la manera de retomarlo cuando ambas están listas. El sexto aspecto de esta relación que vamos a explorar es el del hijo, que llegó con un sufrimiento que los padres no podían resolver, y lo que ese sufrimiento le enseñó a las almas de los padres sobre sus propias limitaciones y sobre la naturaleza del amor. Hay padres que vivieron la experiencia desgarradora de ver a un hijo batallar con una enfermedad, con una adicción, con una salud mental que fluctúa de maneras que no responden a ninguna de las intervenciones que el amor y los recursos de los padres pueden ofrecer. Esos padres saben de una forma que nadie más puede comprender completamente lo que significa amar sin poder salvar, lo que significa ver sufrir y no poder hacer que se detenga el sufrimiento. Lo que significa extender los brazos hacia alguien que amas con todo lo que eres y sentir que hay algo entre los dos que no puedes cruzar, una distancia que no es física, sino que tiene que ver con la naturaleza separada de cada alma y con el hecho de que ciertas lecciones solo pueden aprenderse desde adentro. Brian Weiss vio en esos casos algunos de los crecimientos espirituales más profundos que documentó en toda su carrera. Padres que llegaban a su consulta rotos por ese tipo de impotencia y que a través de la comprensión que la regresión les ofrecía, llegaban a una comprensión que los transformaba. Que ese hijo, con toda su lucha, estaba caminando su propio camino kármico. Que ese camino tenía un propósito que trascendía lo que los padres podían ver desde dentro de su dolor. Que el amor más grande que podían ofrecer no era el amor que intenta controlar el resultado, sino el amor que sostiene sin condiciones, mientras el otro encuentra su propio camino. Ese tipo de amor, esa entrega radical a la libertad del ser amado, de vivir su propia historia incluso cuando esa historia duele, es quizás la forma más alta de amor que existe en el plano humano. Y frecuentemente solo llegamos a ella a través de haber sido llevados al límite de nuestra capacidad de controlar y haber descubierto en ese límite que hay algo más que el control, que hay una confianza más profunda, una fe más amplia, un amor que puede sostenerse incluso cuando no puede proteger. El séptimo aspecto que exploraremos es la dimensión del karma activo en los hijos que se fueron demasiado pronto.
La pérdida de un hijo es considerada universalmente, en todas las culturas y todas las épocas, la pérdida más difícil que un ser humano puede atravesar. Va en contra de todos los órdenes naturales que sentimos como correctos. Los padres deben partir antes que los hijos, no los hijos antes que los padres. Cuando eso se invierte, cuando un hijo se va antes que sus padres, el dolor que deja es de una categoría que no tiene comparación. Brian Weiss, con la delicadeza de quien sabe que hay territorios del dolor humano que no se tocan sino con el mayor cuidado, abordó este tema en varios de sus libros y especialmente en sus seminarios con padres que habían vivido esa pérdida. Y lo que compartió, basado en la evidencia de cientos de sesiones con personas que habían perdido hijos y que en regresión podían contactar con esas almas desde el otro plano, fue algo que muchos de esos padres describieron como lo único que había podido hacer alguna diferencia en un dolor que nada más tocaba. La muerte de un hijo, desde la perspectiva del karma activo y de la visión del alma que Weiss desarrolló a lo largo de su carrera, no es el fin de esa relación. Es una transformación de su forma. El alma que vivió como tu hijo, que vino a tu vida con ese propósito específico de activar en ti exactamente lo que necesitabas despertar, no desapareció al partir. Sigue existiendo, sigue aprendiendo, sigue conectada a la tuya por ese lazo que el amor construyó y que ninguna muerte puede deshacer completamente. Y el karma que esa alma activó en ti, el crecimiento que su presencia y su partida pusieron en movimiento, continúa su trabajo, aunque el cuerpo ya no esté. Hay padres que perdieron un hijo y que, años después, pueden decir con honestidad y sin traicionar su dolor que esa pérdida fue también, de maneras que nunca habrían elegido pero que no pueden negar, la experiencia que más los abrió, más los profundizó, más los acercó a lo que verdaderamente importa. No porque la muerte de un hijo sea un bien, sino porque el amor que ese hijo les activó era tan grande y tan real que ni su partida pudo apagarlo, y ese amor continuó trabajando en ellos, transformándolos largamente después de que el cuerpo que lo portaba descansó. El octavo aspecto de esta relación kármica que necesitamos contemplar es el del patrón que heredamos de nuestros padres y que corremos el riesgo de repetir con nuestros hijos si la conciencia no interviene. Uno de los principios más importantes del karma familiar, tal como Weiss lo documentó y lo enseñó, es que los patrones no resueltos tienden a repetirse de generación en generación hasta que alguien en la línea familiar los hace conscientes y elige interrumpirlos. El padre que fue herido por su propio padre tiene en su hijo la oportunidad más específica que existe de convertirse en quien rompe esa cadena. No porque sea fácil, sino precisamente porque es lo más difícil. Porque requiere ver en tiempo real, en el calor de la relación cotidiana con ese ser que amas y que al mismo tiempo te activa como nadie más puede, los patrones que llevas en el cuerpo, en el sistema nervioso, en las reacciones automáticas que a veces salen de ti antes de que tu conciencia pueda intervenir. Ver esos patrones, nombrarlos, negarles el automatismo que han tenido hasta ahora, elegir deliberadamente algo diferente. Eso es, en el lenguaje de Brian Weiss, karma activo en su sentido más completo. No solo la lección que el hijo activa en el padre, sino el acto consciente del padre de transformar esa activación en crecimiento real. El noveno aspecto que exploraremos es el de los hijos que nos superan y lo que eso nos enseña sobre el ego parental y sus límites. Hay algo en la experiencia de ver a un hijo superar al padre, ser más sabio en ciertos aspectos, más amoroso, más libre, más capaz de lo que el padre pudo ser a su edad, que puede activar reacciones inesperadas en el ego parental. Orgullo genuino, sí.
Pero a veces también, si somos completamente honestos, algo que se siente extrañamente parecido a una incomodidad que no queremos nombrar. Como si la superación del hijo pusiera de relieve las limitaciones del padre de una manera que duele de una forma particular. Brian Weiss abordó esto con una claridad que agradecemos, aunque nos incomode. Esa incomodidad es kármica. Es el ego resistiéndose a la comprensión de que el papel del padre en muchas relaciones kármicas entre almas no es ser superior al hijo, es ser el suelo en que el hijo se apoya para llegar más lejos. Y que llegar más lejos que el padre, en el lenguaje del karma y del crecimiento del alma, no es una traición ni una superación en sentido competitivo. Es el resultado natural de una transmisión bien hecha. El mejor regalo que un padre puede dejarle a un hijo no es que el hijo sea como él, es que el hijo sea más de lo que él pudo ser. Y llegamos al 10º aspecto de esta exploración, que es quizás el más personal y el más transformador de todos. La invitación a mirar a tu hijo, sea cual sea la edad que tenga ahora, sea cual sea la distancia o la cercanía que haya entre los dos en este momento, con los ojos del alma en lugar de los ojos del ego. Los ojos del ego miran a un hijo y ven un resultado, una obra propia que salió bien o salió mal. Una continuación de la historia familiar que siguió el guión esperado o lo abandonó sin avisar. Una fuente de orgullo o de preocupación, o de ambas cosas mezcladas de maneras que a veces no puedes separar. Los ojos del alma miran a ese mismo hijo y ven algo completamente diferente. Ven un alma antigua que eligió este camino, que eligió esta familia, que eligió este cuerpo y esta vida con un propósito que trasciende lo que cualquiera de los dos puede ver completamente desde adentro de esta existencia. Ven a un maestro que llegó disfrazado de hijo. Ven a un compañero kármico que tiene tanto que enseñarte como tú tienes que enseñarle. Ven a alguien que en el espacio luminoso entre vidas se ofreció a activar en ti exactamente lo que necesitabas despertar, aunque ese despertar a veces se sintiera como sacudida antes de sentirse como iluminación. Existe en el idioma sánscrito una palabra que los maestros espirituales de la tradición hinduista usan para describir la relación entre el maestro y el discípulo: guru. La traducción más literal es el que disipa la oscuridad, el que ilumina. Pero hay un aspecto de esa palabra que frecuentemente se pasa por alto. El gurú no siempre enseña con dulzura. A veces enseña con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde está el nudo que impide el crecimiento y aplica exactamente la presión necesaria para aflojarlo. No con crueldad, con amor, pero con un amor que a veces, desde adentro de la experiencia, se siente más como desafío que como consuelo. Brian Weiss comprendió que en muchas relaciones entre padres e hijos, el hijo cumple exactamente ese rol de gurú para el alma del padre. No porque sea perfecto, no porque sepa más en términos convencionales, sino porque tiene acceso, por la naturaleza del vínculo y por la historia kármica que los une, a exactamente los lugares en el interior del Padre que más necesitan ser tocados, iluminados, transformados. Tu hijo es tu karma activo. Eso no significa que sea una carga. Significa que es una oportunidad viva, presente, cotidiana, de hacer exactamente el trabajo que tu alma vino a hacer en esta existencia. Cada conversación difícil que tienen es una clase. Cada momento de incomprensión entre los dos es una pregunta que el karma te está haciendo. Cada vez que amas a ese hijo en sus peores momentos,
cuando más difícil se pone amar, cuando el ego tiene todas las razones del mundo para cerrarse y el corazón elige mantenerse abierto de todas formas. En ese momento preciso estás haciendo lo que las grandes tradiciones espirituales del mundo han llamado siempre el trabajo más sagrado que un alma puede hacer en el plano humano. Amar sin condiciones, amar sin garantías. Amar sin saber con certeza que el amor volverá en la forma que esperas. El Dr. Brian Weiss escribió en El amor es eterno, algo que sus lectores citan con una frecuencia que habla de hasta qué punto tocó algo universal, que el amor que damos nunca se pierde, que toda energía de amor que enviamos hacia otro ser, sea que ese ser la reciba conscientemente o no, sea que la correspondida o no, entra en el tejido de la realidad y produce efectos que a veces no podemos ver desde donde estamos, pero que son absolutamente reales. El amor que le das a tu hijo, incluso cuando él no puede recibirlo completamente, incluso cuando la relación está herida o distante o complicada, ese amor no se desperdicia. Está trabajando lentamente en las capas más profundas de la relación entre dos almas que tienen historia juntas y que seguirán teniéndola más allá de lo que esta vida les permita ver. Hay una imagen que me parece especialmente poderosa para cerrar esta exploración. Piensa en el bambú japonés. La semilla del bambú japonés, cuando se planta, no produce ningún brote visible durante los primeros 4 años. Durante 4 años, quien la plantó riega la tierra, la cuida, le da luz, sin ver absolutamente nada, sin ninguna señal externa de que algo está ocurriendo. Y entonces, en el 5.º año, el bambú emerge y crece hasta 20 metros en apenas 6 semanas. Lo que ocurrió durante esos 4 años de aparente inactividad fue que el bambú estaba construyendo un sistema de raíces tan profundo y tan extenso que pudiera sostener ese crecimiento extraordinario que vendría después. El karma activo que tu hijo porta en la relación contigo funciona así. A veces el crecimiento no es visible. A veces el trabajo que está ocurriendo entre los dos está en las raíces, en las capas más profundas, en los lugares que no se ven, pero que son los que sostienen todo lo demás. Tu tarea no es siempre ver los resultados. Tu tarea es seguir regando, seguir dando amor, presencia, paciencia, seguir siendo el suelo en que esa alma puede profundizar sus raíces. El bambú llegará. Y cuando llegue, entenderás para qué era necesario todo lo que no podías ver. La relación con un hijo es la relación que más puede despertar el alma en esta vida. No a pesar de su dificultad, sino a través de ella. No a pesar del dolor que a veces conlleva, sino gracias a la apertura radical que ese dolor produce en un corazón que ama. Tu hijo llegó a ti porque entre los dos hay algo que vale la pena terminar de comprender, algo que vale la pena terminar de sanar, algo que vale la pena terminar de amar con la completud y la libertad que quizás ninguna de las dos almas ha podido alcanzar todavía, pero hacia la que ambas siguen moviéndose en esta vida y en las que vendrán, con la paciencia infinita que solo el amor más grande puede sostener. Si este video movió algo en ti, si hay una emoción que emergió mientras escuchabas y que todavía está presente, sosténla con cuidado. Es información del alma. Es el karma activo de tu historia, haciéndose un poco más consciente. Y la conciencia, como enseñó siempre el Dr. Brian Weiss, es el primer paso de toda transformación real. Comparte este video con alguien que también esté navegando esa relación que más duele y más despierta. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir caminando juntos en este sendero de comprensión espiritual. Aquí seguiremos explorando, semana a semana, los misterios más profundos del alma y de los lazos que nos transforman.
porque nada de lo que ocurre en nuestras relaciones más importantes fue al azar. Y los que más amamos son siempre nuestros maestros más precisos.